Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. La dominación del príncipe exiliado. Por Phoenix Prima Sinopsis Lucian, un nombre que hacía estremecer incluso a los asesinos más fríos. Un asesino legendario, buscado por las muertes de funcionarios corruptos, tiranos corporativos y capos clandestinos. Hasta que un día, saltó de un edificio, eligiendo dejar esa vida atrás. Pero el destino aún no había terminado con él. ¡Felicitaciones! Has sido elegido para una segunda oportunidad en la vida. Por favor, selecciona tu nuevo estado. Rey, príncipe, jefe, señor de la guerra, erudito sin dudarlo, eligió. Príncipe. La pantalla parpadeó. Disfruta tu nueva vida, príncipe Lucian Westergaard. Boom. Lucian se despierta sobresaltado, no en una cama, sino dentro de un cuerpo que no es el suyo. Ahora es el príncipe Lucian Westergaard, el 10º príncipe de las Islas del Sur, exiliado por un crimen que no cometió. Encadenado, expulsado y sentenciado al destierro. En el barco que lo llevaría a su exilio, una tormenta repentina golpeó, seguida por el ataque de un dragón. El barco se hizo añicos. Se hundió bajo las olas, pensando que era el fin. Pero la muerte no llegó. Despertó en una orilla arenosa, tosiendo agua de mar. Sobre él se encontraba una hermosa chica de cabello carmesí y ojos azul océano. Y frente a él flotaba una pantalla brillante. Din. Has recibido una caja sorpresa especial de Ariel Tritonia. 43. Acero, humo y sombras. La explosión floreció debajo de ellos. El calor ascendió en una violenta oleada, las llamas arañaron el vientre del Furia Nocturna mientras rugía, no de dolor, sino de furia. Lucian apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que el dragón desplegara sus alas y se lanzara en picado. ¡Guau! ¡Hola! El mundo dio un vuelco. El viento le arrancó el aliento a Lucian mientras el Furia Nocturna se precipitaba de vuelta a la arena. Sus dedos se apretaron instintivamente contra una escama cálida y viva, sus patas se cerraron con fuerza alrededor del cuello del dragón mientras la piedra y el fuego se precipitaban a su encuentro. Lucian lo sintió con claridad, las emociones del dragón lo atravesaban en oleadas agudas y violentas. Una rabia que no tenía a dónde ir mientras estaba enjaulado. Humillación y dolor recordados en sus músculos e instintos. El Furia Nocturna no escuchaba porque le habían ordenado disparar hacía tiempo, escuchaba porque quería lo mismo. Los hombres que lo habían atrapado, enjaulado y vigilado como un premio. Ahora estaban abajo, estaban ardiendo. Tranquilo, tranquilo. Gritó Lucian, más para sí mismo que para el dragón. La Furia Nocturna no disminuyó la velocidad. Atravesó el humo como un misil viviente, con las garras desplegadas en el último segundo. Los piratas se dispersaron al estrellarse las garras contra los cuerpos, lanzando a los hombres por las rocas como muñecos rotos. Un cazador de dragones alzó su lanza, Grieta. El ala del Furia Nocturna lo golpeó en medio de la carga, arrojándolo contra un pilar con la suficiente fuerza como para dejar un cráter. Los dientes de Lucian castañeteaban mientras se aferraba. El dragón se inclinó bruscamente y se zambulló otra vez, más rápido, más enojado. El plasma se encendió en su garganta. Muy bien. Un disparo de energía azul blanquecina descendió con un rugido, detonando cerca del escenario. La piedra se hizo añicos y estalló fuego. Lucian vislumbró un destello carmesí y negro que se alejaba de la explosión mientras Oak rodaba justo a tiempo para escapar. Más atrás, Vigo cayó al suelo, con la armadura chamuscada y la sangre manándole por el brazo. La Furia Nocturna rugió en salvaje triunfo y dio una vuelta. Fue entonces cuando el control de Lucian se soltó. La caída repentina y el giro violento fueron demasiado. Sus dedos resbalaron contra la escama lisa y caliente. ¡Mierda! La fuerza lo arrancó. Por un único y ingrávido latido, Lucian estaba cayendo.
La sala de subastas se precipitó bajo sus pies, fuego, acero y rostros gritando se arremolinaron en una violenta confusión. Su estómago se revolvió, sus instintos gritaron demasiado tarde para salvarlo. Entonces, una sombra pasó rápidamente. El Furia Nocturna interrumpió su ataque, con las alas aullando en protesta mientras giraba en el aire. Sus garras descendieron y lo atraparon. Lucian se estrelló contra su agarre con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Sus dedos se curvaron reflexivamente en garras mientras colgaba allí, sus botas pateando inútilmente el aire abierto. Él respiró hondo y miró hacia arriba. El Furia Nocturna echó la cabeza hacia atrás. Miró hacia abajo. Su enorme ojo ámbar lo miraba fijamente, sin pestañear. Por un momento no hubo nada más que viento y luz de fuego. Lucian levantó una mano temblorosa e hizo un débil gesto con el pulgar hacia arriba. Buena captura. El dragón resopló. Un resoplado muy real y muy presumido. Entonces sonrió. Con un potente aleteo, la Furia Nocturna se estabilizó y lo cargó suavemente, descendiéndolo hacia el suelo destrozado. Lo soltó con sorprendente cuidado antes de remontar el vuelo, ya a la caza de su próximo objetivo. Lucian cayó al suelo sobre una rodilla, respirando con dificultad. Apenas tuvo tiempo de ponerse de pie. Estallido. El disparo atravesó el caos. Los sentidos de Lucian se despertaron al instante cuando el manto aullador reaccionó con él. Giró, y la capa se desplegó al recibir la bala, ruido sordo. La fuerza impactó contra la tela del manto, ondulándola como un parche de tambor. El impacto lo hizo retroceder un paso, pero la bala cayó inerte sobre la piedra mientras el humo se elevaba en espirales. Lucian bajó la capa lentamente. Al otro lado del pasillo, el capitán García permanecía de pie con su fusil de chispa aún en alto, y el cañón humeaba levemente. Su abrigo estaba arruinado, el sombrero carbonizado, pero su postura permanecía impecable. Él sonrió. Dijo Oak pensativo. ¿Qué capa tan resistente tienes? Bajó la pistola y la examinó con ligera decepción. Debo informarle a Roy que, continuó con calma, que las armas que vende se están volviendo bastante obsoletas. Sus ojos se levantaron. Fijo en Lucian. Y esta vez, la sonrisa no les alcanzó. Oak ajustó su agarre en el estoque, y la hoja reflejó la luz de la antorcha al inclinarla hacia adelante. Su fusil de chispa descansaba suelto en su otra mano, con el dedo lejos del gatillo. ¿Sabes?, dijo Oak suavemente, mientras sus ojos se dirigían una vez al cielo donde volaba el Furia Nocturna, es bastante presuntuoso de tu parte tomar a mi dragón. Lucian se enderezó, la capa se acomodó sobre sus hombros mientras el manto aullador brillaba tenuemente antes de detenerse. Su mirada no se apartó de Oak. «¿Compraste una jaula?», respondió Lucian con serenidad. «No una vida». Oak rió entre dientes. «Ah, moralidad. Qué refrescante». Él se abalanzó. El estoque se lanzó hacia adelante, rápido y preciso, apuntando directamente a la garganta de Lucian. Lucian se giró a un lado cuando el acero rozó su mandíbula. En el mismo movimiento, desenvainó su espada, cuya hoja se deslizó con un leve susurro al tiempo que saltaban chispas en el punto de encuentro. Sonido metálico. El gancho fluyó hacia atrás, sus botas se deslizaron sobre la piedra mientras él paraba y el estoque bailaba en arcos ajustados y elegantes. «Eres bastante fuerte», señaló Oak mientras daba vueltas. Lucian no respondió. Él desapareció. El aire brilló mientras su capa se ondulaba y luego desapareció. Los ojos de Oak se entrecerraron. Una fracción de segundo después, Espinar. Lucian reapareció en el flanco de Oak, con la hoja cortándole las costillas. Oak giró bruscamente, levantando el estoque justo a tiempo, y chispas estallaron entre el acero al desviar el golpe. Oak rió suavemente. «Oh, ese truco es muy útil». Estallido. La pistola de chispa ladró. El manto de Lucian se encendió al recibir la bala, impactándolo con fuerza y obligándolo a retroceder varios pasos. La capa absorbió el impacto, pero el impacto aún le resonó en los huesos. Oak avanzó de inmediato y lanzó su hoja en una ráfaga de golpes precisos. Lucian paró una vez, dos veces, y luego dejó pasar la tercera mientras se agachaba para evitarla. Su capa se desdibujó mientras se desvanecía nuevamente. Acero cortó aire vacío. Oak se giró justo cuando Lucian apareció detrás de él y lanzó un corte hacia abajo. El gancho se retorció, y la hoja le cortó el hombro en lugar de la columna. Siseó suavemente, más molesto que dolido, y respondió con una patada brutal que hizo que Lucian resbalara sobre la piedra rota. «¡Qué grosero!», murmuró Oak.
Lucian rodó, se puso de pie sobre una rodilla y el manto lo envolvió nuevamente. Desaparecido. La sonrisa de Oak se hizo más delgada. Asesinos, dijo Oak. Siempre escondidos. Levantó su fusil de chispa y disparó a ciegas. Estallido. Estallido. Las balas se clavaron en la piedra donde Lucian había estado un instante antes. Entonces, un susurro detrás de él. Demasiado lento. Gancho hilado, sonido metálico. Oak se tambaleó hacia atrás, apenas manteniendo el equilibrio mientras Lucian aprovechaba la ventaja. Los golpes ahora llegaban rápido, eficientes, brutales, nada desperdiciado. Oak se soltó con una fuerte patada y disparó a quemarropa. Luciano levantó su manto justo a tiempo. Ruido sordo. El impacto lo tambaleó. Oak exhaló lentamente, mientras el humo salía en volutas del cañón. ¿Sabes de dónde viene la palabra asesino? Oak continuó con ligereza, arremetiendo. Qué pequeños tipos desagradables. Se colaban en palacios, se ocultaban en letrinas. Esperaban hasta que los reyes eran más vulnerables. Con los pantalones bajados, la dignidad perdida y luego apuñalaban. Sus espadas se bloquearon. Oak se acercó, con el aliento caliente por el humo. Asesinado por el culo, según la historia. La rodilla de Lucian se levantó con fuerza. Oak apenas se giró a un lado cuando el golpe le rozó el muslo, obligándolo a retroceder con un siseo. Lucian lo siguió de inmediato, con la espada describiendo un arco estrecho y brutal que desgarró la tela e hizo que Oak saliera disparado. No mato hombres en los baños, dijo Lucian con serenidad. Los mato cuando no lo ven venir. Oak se rió, ajustando su agarre. Ah, la semántica. Lucian desapareció nuevamente. Lucian apareció a su izquierda, con la capa desprendida mientras su espada cortaba el aire. Oak lo bloqueó justo a tiempo, saltando chispas entre ellos. Oak no lo dejó respirar. El estoque arremetió en una rápida secuencia de 3, 4, 5 golpes, cada uno preciso, obligando a Lucian a retroceder hacia una sección de asientos derrumbada. Lucian se agachó ante una estocada, agarró el asta de una lanza caída del suelo y la lanzó hacia arriba. Grieta. El golpe improvisado hizo a un lado el estoque de Oak el tiempo suficiente para que Lucian pudiera cortar. Esta vez, la hoja cortó tela. Oak siseó cuando el filo se clavó en su abrigo. Eso fue hecho a medida, espetó Oak. Se abalanzó, esta vez no con elegancia, pero sí con saña, y luego disparó a quemarropa. Luciano levantó su manto. Ruido sordo. El impacto lo tambaleó y el dolor se extendió por su brazo a pesar de la protección. Oak aprovechó la ventaja de inmediato, con la espada destellando, obligando a Lucian a retroceder hacia un pilar caído. ¿Te crees superior?, dijo Oak con aspereza. ¿Por qué te escondes en las sombras? Lucian se dejó tropezar. Oak lo siguió y Lucian cayó. Se deslizó bajo el estoque, barrió la pierna de Oak y rodó detrás de él en el mismo movimiento. Oak apenas se giró a tiempo cuando la espada de Lucian atravesó sus costillas. Se separaron, ambos ahora respirando con dificultad. A su alrededor, los dragones gritaban y el fuego iluminaba el cielo. La furia nocturna rugía en lo alto, su sombra cruzando la sala como un presagio viviente. Esto termina, dijo Lucian tranquilamente. Oak se enderezó, con la mirada alerta de nuevo a pesar del caos. Ajustó el agarre de ambas armas. Oh, lo dudo, respondió Oak. Pero me lo estoy pasando bien. 44. La creación de un gancho el acero resonó y saltaron chispas cuando Lucian y Oak se separaron de nuevo, con las botas raspando la piedra destrozada. El humo se extendía ahora a baja altura, mezclándose con la ceniza y el penetrante olor a brea quemada. En lo alto, los dragones gritaban, sus sombras desgarrando las paredes mientras la luz del fuego parpadeaba violentamente en las antorchas moribundas. En otras partes de la sala de subastas, la pelea se había fracturado en focos de violencia. Hippo se paró hombro con Astrid, con el escudo en alto, mientras un cazador de dragones se abalanzaba sobre ellos. Astrid lo interceptó con un brutal hachazo, obligándolo a retroceder justo cuando Mérida disparaba una flecha que atravesó de lleno la pierna de otro pirata. El rey Fergus rió como un trueno mientras atravesaba a dos atacantes, blandiendo su espada en arcos amplios y devastadores. «Vamos», rugió. «Eso es todo lo que tienes». Detrás de él, los hermanos trillizos de Mérida corrían entre los pilares caídos, atacando a cualquiera que se acercara demasiado con cuchillos arrojadizos y cualquier otra cosa que pudieran agarrar. Patapez estrelló un escudo contra la cara de un pirata, derribándolo. Se giró justo a tiempo para ver una onda brillante que se extendía por el campo de batalla. Una capa.
Sus ojos se abrieron de par en par. «Chicos», gritó Patapez, señalando más allá del caos. «No es ese Lucian». Astrid siguió su mirada. Lo vio por la forma en que el manto difuminaba el aire, la forma en que se movía la figura, precisa y letal, el acero destellando contra un estoque familiar. A Hippo se le cortó la respiración. «Lucian», murmuró. Antes de que alguno de ellos pudiera reaccionar más, un zumbido agudo cortó el ruido. Viggo Grimborn permanecía de pie sobre una plataforma fracturada, tranquilo en medio del infierno. Sus ojos seguían al Furia Nocturna que volaba en círculos sobre él, calculando ángulos, tiempos y velocidad. Luego tiró. ¡Zas! La bola giró hacia arriba y los pesos de metal brillaron brevemente a la luz del fuego antes de abrirse de golpe. Sonido metálico. La bola envolvió las alas de Furia Nocturna a mitad del giro. El dragón chilló furioso mientras sus alas se cerraban torpemente, y su vuelo se convirtió en un caos. Cayó en espiral, destrozando un estandarte colgante y estrellándose con fuerza contra el suelo de piedra a menos de 20 pasos de donde estaban Lucian y Hawk. El impacto sacudió la sala. Polvo y escombros estallaron hacia afuera mientras el Furia Nocturna se deslizaba por el suelo, con garras abriendo surcos en la piedra mientras luchaba contra las ataduras. La cabeza de Lucian se giró rápidamente hacia el sonido. ¡No! Se movió instintivamente. La sonrisa de Hawk se amplió. «Bueno», dijo Hawk con tono amable, levantando su fusil de chispa. Una bendición caída del cielo. Lucian se detuvo de golpe justo cuando, estallido. Estallido. Los disparos resonaron en el aire. Lucian giró, y su manto se desplegó bruscamente al impactar ambas balas contra la tela brillante con un fuerte golpe sordo. La fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás, rozando las botas, pero se mantuvo en pie. Hawk se abalanzó de inmediato y su estoque se dirigió hacia el pecho de Lucian. Acero con acero. Sonido metálico. Lucian apenas logró detenerlo a tiempo, el impacto le hizo subir por el brazo mientras Hawk presionaba el ataque, la espada se lanzaba en estocadas agudas y elegantes que no dejaban espacio para respirar. «Pareces distraído», comentó Hawk con ligereza, volviendo a asestar. «Es muy peligroso». Lucian se agachó para esquivar un corte, rodó y quedó fuera de su alcance, pero Hawk ya estaba allí, presionándolo y obligándolo a alejarse del dragón caído con una precisión implacable. «Al otro lado del pasillo, cúbreme», gritó Hippo. Antes de que nadie pudiera discutir, se separó de la formación, deslizándose sobre piedras sueltas y escombros mientras Fergus y Astrid cerraban filas para protegerlo del paso. Un pirata se abalanzó sobre él y Mérida lo derribó con una flecha antes de que pudiera dar un segundo paso. Cuando Hippo se separó de la fila y se deslizó sobre la piedra destrozada, Viggo lo vio. Incluso sangrando, incluso quemado, sus ojos eran agudos. «Asegurad al dragón», ladró Viggo, alzando la espada a pesar de la sangre que le corría por el brazo. Ahora. Los cazadores de dragones avanzaron inmediatamente. Se levantaron las redes. Las lanzas se inclinaron hacia abajo. Las botas retumbaron sobre la piedra al acercarse al Furia Nocturna atrapado. Hippo se detuvo de golpe junto al dragón justo cuando éste se agitaba de nuevo, agitando sus alas inútilmente contra la bola enredada. Antes de que los cazadores pudieran alcanzarlo, «Astrid», gritó Hippo. Ella no lo dudó. Astrid cargó, haciendo centellear el hacha mientras se estrellaba contra el primer cazador, desequilibrándolo y haciéndolo estrellarse contra los escalones de piedra. «Formad», gritó. Los demás se movieron por instinto. Patán Mocoso se abalanzó a continuación, blandiendo su arma para contener a los cazadores. «No puedo creerlo», gruñó, bloqueando una lanza. «¿Por qué estamos defendiendo a un dragón?» «No lo somos», espetó Astrid. «Estamos defendiendo a Hippo». «Eso es peor», replicó Patán Mocoso, mientras pateaba a un cazador. Patapez se plantó junto a Hippo, con el escudo en alto y brazos temblorosos. «Date prisa». Desde un costado, los guardias de Merlune se abrieron paso, sus escudos trabando entre sí mientras el príncipe Eric avanzaba con la espada desenvainada. «Protejan al chico», ordenó Eric con firmeza. El acero entrechocó al chocar guardias y cazadores. Una flecha silbó a través del humo y golpeó a un cazador en el hombro. Mérida se alzaba sobre una grada rota, con el arco ya tensado. Tras ella, el rey Fergus irrumpía en la refriega como un toro a la carga. «Si queréis al chico», rugió Fergus, blandiendo su espada en arcos brutales, «pasad por nosotros primero». La Furia Nocturna gruñó violentamente, atacando a todo lo que se acercaba demasiado. Hippo se quedó congelado.
Lentamente y con cuidado, levantó ambas manos. Oye, tranquilo, dijo con voz temblorosa pero sincera. No me hagas daño, grandullón. Solo intento ayudar. El furia nocturna gruñó bajo, girando la cabeza hacia él y mostrando los dientes. Hippo tragó saliva con dificultad. Sí, sigue siendo aterrador. Se obligó a moverse de todos modos. Con la espada temblando ligeramente, Hippo comenzó a cortar las ataduras de la bola, teniendo cuidado de mantener la distancia de las mandíbulas que chasqueaban y las alas que azotaban. Una cuerda cayó. Luego otro. La encuadernación final se rompió. El furia nocturna se levantó en un frenético movimiento, con las alas abiertas y emitiendo un rugido atronador directamente en la cara de Hippo. Hippo gritó y cayó hacia atrás sobre la piedra, con el corazón latiéndole con fuerza. Esta es la segunda vez, murmuró débilmente, mirando al dragón, que un furia nocturna me ruge a quemarropa. El dragón no lo atacó. En cambio, se giró. Su mirada se fijó en el choque cercano, en el pelaje carmesí de Oak, en la espada centelleante de Lucian y con un chillido furioso, el furia nocturna cargó. La piedra se hizo añicos bajo sus garras al abalanzarse sobre Oak, desplegando las alas en un violento movimiento. Dos cazadores de dragones que se lanzaban desde un costado fueron alcanzados a media zancada. Uno fue derribado por un ala, el otro fue levantado por la cola del dragón y lanzado por la arena entre un crujido de huesos y piedras. Oak apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una luz azul blanquecina brilló en la garganta del furia nocturna. Muy bien. La explosión de plasma atravesó el suelo donde Oak había estado. Se arrojó a un lado, con el abrigo crujiendo al rodar con fuerza sobre la piedra rota, mientras el calor quemaba lo que quedaba de la tela. Lucian no desperdició la oportunidad. Se lanzó hacia adelante en el instante en que Oak tocó el suelo, con la espada destellando en un arco despiadado, apuntando directamente al pecho del pirata. Sonido metálico. Oak se retorció sobre una rodilla, levantando el estoque justo a tiempo para desviar el golpe mortal. Saltaron chispas al chocar el acero contra el acero. Oak se deslizó hacia atrás, rozando las botas, apenas recuperando el equilibrio. Antes de que pudiera reiniciarse, la furia nocturna estaba sobre él. Se abalanzó, cerrando las mandíbulas a centímetros de la cabeza de Oak. Este se echó hacia atrás, evitando por los pelos la mordedura, mientras las garras abrían surcos en la piedra donde habían estado sus botas. Lucian presionó sin descanso, forzando a Oak a acercarse al alcance del dragón. El estoque y la espada chocaron una y otra vez, pero Oak ahora paraba desesperadamente, su elegante precisión se vio forzada por la enorme presión de luchar contra dos depredadores a la vez. Un pirata irrumpió desde un costado. La cola de furia nocturna se agitó. Grieta. El hombre se desplomó y cayó al suelo. Otro pirata disparó, Lucian desapareció. La bala no alcanzó nada más que humo. Lucian reapareció detrás del tirador y lo derribó con un único y brutal golpe en el cuello. Oak retrocedió y su respiración se aceleró. La furia nocturna gruñó y atacó de nuevo. Esta vez, Oak no pudo esquivarlo. Levantó ambos brazos por instinto, cruzándolos frente a su cara mientras las fauces del dragón se cerraban de golpe. Crujido. El sonido era húmedo, final. Arrgh. Un sonido áspero y animal escapó de la garganta de Oak cuando el furia nocturna echó la cabeza hacia atrás, arrancándole una mano. La sangre salpicó la piedra cuando su mano cercenada golpeó el suelo con un golpe seco y húmedo. Cayó sobre una rodilla, agarrándose la muñeca, mientras el carmesí se le escapaba entre los dedos. Lucian se quedó congelado por medio segundo. Luego se movió. Dio un paso adelante, con la espada en alto y los ojos fríos y concentrados. Esto fue todo. Muere. Murmuró. Él se balanceó, pero antes de poder golpear, capitán. El grito resonó por todo el pasillo. La espada de Lucian chocó con acero en lugar de carne. Sonido metálico. Un pirata enorme y bigotudo se estrelló contra él, con el sable chirriando al bloquear el golpe. El hombre tenía la complexión de un toro, la mirada desorbitada y los dientes al descubierto bajo un bigote espeso y oscuro como la grasa. Detrás de él, otro gran pirata se dejó caer al lado de Oak y lo levantó. «Quédate conmigo, capitán», ladró el pirata, arrastrándolo mientras Oak gruñía con los dientes apretados, el dolor y la furia distorsionaban su rostro. Lucian se retorció, intentando abrirse paso. El sable volvió a caer, obligándolo a retroceder. El furia nocturna gruñó a su lado, con las alas extendidas, listo para perseguirlo. ¡Mierda! Pero una bengala se elevó como un rayo desde el puerto. Un intenso destello verde blanco. La señal ardiente se elevó por el cielo.
Por toda la isla, los piratas alzaron la vista. Conocían esa señal. Retrocedan. Gritó alguien. El objetivo está cumplido. Los piratas comenzaron a retirarse inmediatamente, abandonando las peleas y retirándose hacia las salidas y los muros rotos. El pirata bigotudo golpeó a Lucian con el hombro, forzando la distancia. Capitán, gruñó con urgencia, tenemos que irnos, ahora. Oak, pálido y tembloroso, miró hacia arriba a través del sudor y la sangre. Sus ojos se fijaron en Lucian. Hacia la furia nocturna. Un odio puro y venenoso retorció su rostro. Esto, siseó Oak entre dientes, agarrándose el brazo destrozado. Esto no acabará aquí. El humo y el fuego se arremolinaban mientras los piratas cerraban filas a su alrededor, arrastrándolo hacia las salidas. Lucian dio un paso adelante para perseguir, la furia nocturna gruñó y se movió con él. Pero un muro de la tripulación restante de Oak atacó, con las espadas en alto y las armas amartilladas, obligándolos a detenerse. Por un momento, depredador y presa se miraron fijamente a través del humo y las llamas. Entonces Oak se fue. Los piratas desaparecieron en el caos y se retiraron hacia el puerto mientras la bengala se apagaba en lo alto. El furia nocturna gruñó bajo, moviendo las alas, listo para perseguirlo. Lucian colocó una mano tranquilizadora contra su cuello. Tranquilízate, dijo en voz baja. El dragón resopló furioso pero se quedó. Puerto del Mercado del Norte. Los muelles estaban en llamas. Los barcos ardían en sus amarres, las llamas trepaban por los mástiles mientras el humo se extendía por el agua. Los piratas se abalanzaban sobre el Jolly Roger, gritando órdenes, cargando con el botín y arrastrando a los heridos a bordo. Cuando llevaron a Oak a cubierta, el ruido se apagó. Todas las miradas se dirigieron a su manga empapada de sangre. A su mano amputada. Smee se tambaleó hacia adelante, con los ojos abiertos y la voz temblorosa. Capitán, su mano, Oak lo empujó con su mano restante. Basta, espetó. No estoy muerto. Respiró hondo y se apoyó en la barandilla mientras el dolor amenazaba con arrastrarlo hacia abajo. Llama a Zarina. Smee parpadeó. Zarina, señor. Ahora, gruñó Oak. A menos que quieras verme desangrándome. Smee no discutió. Se dio la vuelta y echó a correr. Los minutos pasaron como horas. Entonces, un rayo de luz dorada atravesó el humo. Algo pequeño voló junto a Smee cuando regresó, con un suave zumbido de alas y movimientos precisos y ágiles. La figura aminoró la marcha y se quedó flotando cerca de Oak. Su resplandor atravesaba el hollín y la luz del fuego. Ella aterrizó suavemente en la barandilla junto a él. Zarina. Pequeña, alada, vestida con un traje pirata, cabello rojo cobrizo recogido, ojos penetrantes, llenos de inteligencia y diversión. Miró de reojo el brazo que le faltaba a Garfio. Bueno, dijo secamente, con las manos en las caderas, parece que tu arrogancia finalmente te alcanzó, James. Su mirada se dirigió a su rostro y luego volvió a su brazo faltante. Dejando atrás a tu tripulación principal, lanzándote de cabeza al caos, en serio. Negó con la cabeza. Mírate ahora. No es el momento, dijo con frialdad. ¿Puedes traerlo de vuelta? Zarina resopló suavemente. ¿Que vuelva a crecer? Negó con la cabeza. No. Esto no funciona así. La mandíbula de Oak se tensó. Ella se acercó más y su expresión se agudizó mientras examinaba la herida. Pero, continuó, con voz profesional, puedo detener la hemorragia. Sellarla. Sanarla lo suficientemente rápido para que no se pudra ni te mate. Oak exhaló lentamente. El dolor le quemaba detrás de los ojos. Entonces hazlo. Zarina lo estudió durante un largo momento. Entonces ella asintió. Zarina hizo crujir sus nudillos. El polvo de hadas ya brillaba débilmente alrededor de sus manos. Quédate quieto, dijo. Y trata de no gritar. Es indecoroso. Mientras la luz roja iluminaba su muñeca destrozada, Oak miró fijamente el puerto en llamas. Su mano había desaparecido. Pero su odio apenas había comenzado. N/A. Hola chicos, solo quería decir que la cagué en el último capítulo, jaja, como saben, Garfio tiene una mano de gancho, lo que significa que solo tiene una. Pero en el último capítulo, Garfio luchó contra Lucian con dos manos. Usaba tanto su estoque como una llave de chispa, arc. Estaba un poco achispado cuando escribía ese capítulo. Era Nochevieja, había copas, y ahora vienen las consecuencias. Así que solo quería informarles que edité los capítulos anteriores e hice que Garfio tuviera dos manos al principio, antes de que lo mordiera furia nocturna. No quería cambiar la escena de la pelea, soy perezoso.
Así que sí, en esta versión, el dragón es la razón por la que le arrancaron el brazo, no Peter Pan ni el cocodrilo. Eso es todo y gracias por leer. 45. Bombardear el puerto. El puerto occidental del Mercado del Norte estaba medio abandonado. El humo flotaba a baja altura sobre los muelles, impregnando el aroma a sal, fuego y pánico. Más al interior, la sala de subastas seguía ardiendo, con rugidos lejanos que resonaban como truenos atrapados tras una piedra. Allí, solo la luz parpadeante de las antorchas y la luz de la luna se reflejaban en las aguas oscuras. 3 figuras corrieron a través de los tablones. Más rápido, susurró Flynn, golpeando la madera con sus botas mientras miraba por encima del hombro. En cuanto llegaron al muelle, Flynn se alejó, girando para encarar el camino por el que habían venido. Retrocedió hacia el agua, escudriñando las sombras entre las cajas y los postes de amarre, con los sentidos alerta. Vamos chicos. Rudy y Rubo ya estaban en la orilla, esforzándose mientras empujaban un pequeño y destartalado bote hacia el agua. El casco raspaba ruidosamente, demasiado fuerte para el gusto de Flynn. Estoy empujando. Espetó Rudy. Entonces empuja como si te fuera la vida en ello, replicó Flynn. Porque la mía sí que depende de ello. El barco se deslizó hasta la mitad. Flynn desaceleró de repente. Se oyó un ruido detrás de él. Un suave susurro. No eran pasos, sino algo más ligero. Algo, vivo. Su sonrisa se desvaneció. Oigan, dijo en voz baja, retrocediendo lentamente hacia el bote. Chicos, ¿podrían ir un poco más rápido? ¿Por qué? Preguntó Runo sin levantar la vista. Flynn no respondió. 2 pequeños puntos de luz brillaban entre la hierba alta cerca del muelle. Ojos que se acercaron. Flynn entrecerró los ojos, intentando darle sentido a la forma, pero la oscuridad se tragaba los detalles por completo. Entonces el cielo se volvió blanco. La bola de fuego de un dragón atravesó el puerto, explotando en algún lugar lejano, al este. Por un instante, el mundo se iluminó como la luz del día. Y Flynn lo vio. Una pequeña criatura estaba parada en el borde de la hierba. Tenía el cuerpo de un cachorro de león, patas redondeadas y una cola con mechones, pero donde debería haber terminado el pelaje, comenzaban escamas brillantes. Una cola de pez se movía suavemente tras él, con patrones bioluminiscentes que brillaban tenuemente a sus costados. Inclinó la cabeza, curioso. Ajá, murmuró Flynn. ¿Qué eres? La criatura parpadeó. Lentamente y con cautela, Flynn se arrodilló. Tranquilo, pequeño, dijo en voz baja, inclinando la cabeza al extender la mano. No estoy, vaya. El aire fue lanzado hacia abajo. El cabello de Flynn se agitó violentamente cuando algo enorme descendió frente a él. Su mano se congeló a mitad de camino. Un profundo y resonante bufido recorrió el muelle. Flynn tragó saliva. Muy lentamente, miró hacia arriba. 2 enormes ojos color ámbar lo miraron fijamente. Una cabeza negra y esbelta se cernía sobre sus cabezas, con las fosas nasales dilatadas mientras el aire cálido bañaba el rostro de Flynn. La luz de la luna trazaba la suave curva de su cráneo, con las alas medio desplegadas mientras permanecía posado en silencio en el muelle. Una furia nocturna. Oh, susurró Flynn. Cierto. Él no gritó. Él se arrastró. Retrocedió y a toda velocidad. Trepó por los tablones hasta que chocó contra el bote y casi lo volcó. Vete. Gritó. Rudy y Runo no hicieron preguntas. Saltaron al agua mientras Flynn le pasaba el remo a Rudy y agarraba el otro. El agua salpicaba mientras el bote se alejaba del muelle. Rema. Gritó Flynn. Rema como nunca. El barco avanzó con fuerza y los remos agitaron el agua mientras el muelle empezó a encogerse detrás de ellos. Flynn se atrevió a echar una última mirada hacia atrás. Desdentado todavía estaba allí. Mirando. Ni atacar ni perseguir, solo observar. Además de sus patas con garras, la pequeña criatura con forma de pez león miró al dragón. Simba. Desdentado bajó la cabeza y contempló al pequeño merlión por un momento. Luego, con un murmullo extrañamente suave, se inclinó y le dio al cachorro un lametón entusiasta. Simba farfulló, sacudió su melena y dejó escapar un gruñido indignado. Grrr. Desdentado resopló, visiblemente divertido. El bote desapareció en la oscuridad, los remos se desvanecieron entre la nube de agua y humo. Por un instante, el muelle quedó en silencio. Solo se oía el crepitar de las hogueras lejanas y el golpeteo de las olas contra los cascos en llamas. Entonces, las orejas de Chimuelo se movieron.
El caos distante del puerto se desvaneció bajo un único sonido como un rugido que recorrió los muelles, profundo y agudo, cargando furia y dolor en igual medida. Desdentado se puso rígido. Ese sonido, levantó la cabeza y flexionó ligeramente las alas al girar hacia donde venía. El rugido resonó de nuevo, más cerca esta vez, reverberando por igual en la piedra y el agua. El reconocimiento se encendió en su interior. No recuerdo en palabras, sino en instinto. En la atracción de algo familiar, algo parecido a él mismo. Desdentado miró hacia abajo. Simba permaneció de pie junto a su pata delantera, moviendo la cola perezosamente, ajeno a la intensidad del sonido que acababa de sacudir el aire. El pequeño Merlión lo miró, parpadeando, y luego emitió un suave gruñido interrogativo. Desdentado retumbó bajo en su pecho. Con suavidad, mucho más delicadeza de la que su tamaño sugería, bajó la cabeza y tomó a Simba por la nuca. Sus mandíbulas se cerraron con precisión, como una madre dragón al cargar a su cría. Simba se quedó rígido, sorprendido, durante medio segundo. Luego se relajó. Sus patas colgaban mientras Chimuelo lo levantaba, el cachorro dejó escapar un pequeño bufido indignado antes de acomodarse, moviendo la cola ligeramente. Desdentado se giró hacia la fuente del rugido. Otro grito resonó en la noche, más cerca ahora, más enojado. Con Simba seguro en sus mandíbulas, Chimuelo avanzó lentamente por el muelle, sus garras golpeando suavemente contra las tablas mientras se alejaba del agua y se dirigía al corazón ardiente del mercado del norte. Vigo se encontraba en medio de las ruinas de la sala de subastas, con la espada tan apretada en su mano que sus nudillos se habían puesto blancos. El humo se extendía en densas cortinas sobre la piedra destrozada. Jaulas rotas yacían retorcidas y vacías. Cadáveres de piratas, cazadores y civiles yacían esparcidos por las gradas como piezas desechadas en un tablero de juego. La subasta había terminado. Su operación, meses de planificación, influencia y control, quedó reducida a cenizas y a un caos estridente. La ira ardía en su pecho. Y aún así, su mirada se dirigió brevemente al otro extremo del pasillo, hacia donde se llevaban arrastrando al capitán Garfio, con la sangre empapándole la manga. Donde faltaba una mano. Una leve sonrisa tiró de los labios de Vigo antes de que pudiera detenerla. Bien. Pero la sonrisa se desvaneció casi al instante. Su mirada se dirigió al centro del pasillo. A la furia nocturna. El dragón estaba junto a un hombre, su postura ya no estaba enjaulada, ya no estaba acorralada, pero la furia dentro de él se podía sentir a kilómetros de distancia. La expresión de Vigo se endureció y algo agudo e ilegible se instaló detrás de sus ojos. Dicker se acercó a él, respirando con dificultad. Sin contemplaciones, soltó lo que sostenía. Ruido sordo. La cabeza cortada de un pirata golpeó la piedra con un ruido sordo y húmedo y rodó hasta detenerse. Deberíamos irnos, dijo Ricker sin rodeos, limpiándose la sangre de la mejilla con el dorso de la muñeca. Todo se está derrumbando. Vigo cerró los ojos. Respiró hondo, lenta y controladamente, reprimiendo la furia y enterrándola bajo el cálculo, donde debía estar. Cuando volvió a abrir los ojos, el estratega había regresado. Cazadores. La voz de Vigo resonó en el pasillo, aguda y autoritaria. Retrocedan. La orden se extendió al instante. Como una cadena que se tensa, los cazadores de dragones se separaron en una coordinación casi perfecta. Los que aún se enfrentaban a los piratas que habían quedado atrás se dispersaron, con los escudos en alto y las espadas retirándose en movimientos caóticos. Otros arrastraron a los heridos mientras se dirigían a las salidas que Vigo les indicó. La retirada era limpia y eficiente. Pero el furia nocturna gruñó. Dio un paso adelante, flexionando las alas, con sus ojos ámbar clavados en la espalda de Vigo, que se alejaba. Un gruñido bajo y peligroso retumbó en su pecho, como si reconociera al responsable de sus cadenas. Lucian extendió la mano instintivamente. Oye, demasiado tarde. El furia nocturna emergió fuera de su alcance, abriendo las alas al lanzarse al aire. Los cazadores gritaron, alzando los escudos mientras una luz azul blanquecina brillaba en la garganta del dragón. Muy bien. Un disparo de plasma impactó contra la piedra tras ellos, lanzando escombros hacia el cielo. Otro cayó como un rayo desde arriba mientras el furia nocturna se desvanecía en humo, reaparecía y volvía a desaparecer, acosando la retirada como una sombra viviente. Los cazadores formaron una cuña defensiva mientras se retiraban, con los escudos quemados y las botas golpeando la piedra. Vigo no miró atrás. Lucian se quedó quieto, mirando al furia nocturna desaparecer en la noche tras ellos, con la luz del fuego reflejándose en sus ojos.
La pandilla convergió rápidamente a su alrededor. Astrid bajó su hacha, respirando con dificultad, Hippo miró hacia arriba, dividido entre el asombro y el terror, Patapez tragó saliva, Mérida escaneó las salidas, con el arco todavía medio levantado, Eric y sus guardias apretaron la formación, alerta. Por un momento, nadie habló. Entonces, ¡boom! El suelo tembló. Todos se giraron hacia el sonido. Se produjo otra explosión, más brillante y cercana. La cabeza de Lucian se giró hacia el puerto. El puerto, dijo bruscamente. Al salir de la sala de subastas, se encontraron con una pesadilla pintada en fuego. En los muelles occidentales, una sección del puerto estalló en llamas al detonar un barco amarrado, cuyo casco se partió en dos entre un rugido de fuego y madera. Escombros ardiendo cayeron al agua. Luego otro barco explotó. Y otro más. Como una hilera de fichas de dominó que caían, los barcos a lo largo del muelle se incendiaron uno tras otro, con los mástiles derrumbándose y las velas desapareciendo en llamas. El humo se elevaba hacia el cielo, ocultando las estrellas mientras el puerto se agitaba con fuego y escombros. Los gritos resonaron a través del agua. La única sección intacta fue el muelle oriental, el muelle real donde los guardias nobles y reales se mantuvieron firmes, con los escudos en alto, ahuyentando a los últimos piratas dispersos que intentaban, sin éxito, alcanzar los barcos que se encontraban allí. Hippo se quedó mirando horrorizado. Están arrasando con todo el puerto. N/A. Hola a todos. Solo quería avisarles que ya empezaron las clases, lo que ha hecho que mi calendario de actualizaciones sea un poco irregular. Esto es lo que planeo de ahora en adelante. Mi objetivo es publicar de 4 a 5 capítulos por semana, pero no podré especificar días exactos. Todo depende de cuando tenga tiempo libre para hacer lluvia de ideas y crear capítulos. Las actualizaciones pueden ser en días consecutivos, todas a la vez en un solo lote o espaciadas con intervalos entre ellas. Es similar a como lo he estado actualizando antes, pero ahora al menos sabrán que hay contenido nuevo cada semana. También he recuperado la inspiración para mis otros fics y también estaré trabajando en actualizarlos. Eso es todo, gracias por leer. 46. Cuando el humo se asienta el amanecer se acercaba lentamente al mercado del norte. El cielo era de un gris apagado y amoratado, con una luz apenas lo suficientemente intensa como para atravesar el humo que aún se cernía sobre el puerto. Los incendios silbaban al ser apagados o sofocados bajo las lonas mojadas. Barcos carbonizados flotaban medio hundidos en el agua, con los mástiles rotos como huesos quebrados, los cascos ennegrecidos y agrietados. El puerto olía a ceniza y sangre. A lo largo de los muelles, cerca de los amarres reales y nobles, se reunieron los supervivientes. Los guardias heridos se desplomaban contra las cajas, con las armaduras desechadas y las manos temblorosas, mientras los médicos trabajaban con rapidez y en silencio. Los civiles se movían como fantasmas entre los escombros, algunos buscando desesperadamente, otros arrodillados junto a los cuerpos ya cubiertos con lonas. Las lágrimas corrían por los rostros manchados de hollín, se susurraban nombres, algunos gritaban. Piratas, cazadores, civiles. Todos estaban en la misma situación. Los dragones que habían arrasado el mercado habían desaparecido, aquellos atraídos por la raíz de dragón habían huido mucho antes de que los incendios se extinguieran, desapareciendo en el cielo oscuro con raíces y presas robadas, y el furia nocturna que Lucian había liberado, no estaba por ningún lado. Después de perseguir a Vigo y los cazadores en la noche, simplemente desapareció, tragado por el humo, la distancia y algo incognoscible. La pandilla estaba junta cerca del borde del muelle, el cansancio grabado en cada línea de su postura. Snodlow rompió el silencio. Entonces, dijo con las manos en las caderas y entrecerrando los ojos al ver el puerto en ruinas. ¿Cómo vamos a volver a Berk, exactamente? Astrid miró hacia Patapez. Patapez parpadeó. Levantó un dedo como si una respuesta brillante estuviera a punto de aparecer, y luego lo bajó lentamente. No tengo ni idea. Fantástico, murmuró Snodlow. Cerca de allí, Lucian se apoyaba contra el costado de una elegante embarcación real, con los brazos cruzados y una postura relajada a pesar del peso de la noche. El príncipe Eric estaba sentado en una caja junto a él, con las botas puestas en el muelle, observando a los guardias transportar los escombros al agua. Entonces, dijo Eric, rompiendo el silencio. ¿Cuál es tu plan ahora? Lucian ladeó la cabeza y miró brevemente hacia el horizonte. Agárrate y regresa a Berk. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al mirar a Eric. Y quizás explorar un poco el mundo. Al fin y al cabo, estoy exiliado.
Eric resopló y señaló vagamente el puerto quemado. Después de todo esto, me temo que pasar desapercibido ya no es una opción. Lucian se rió entre dientes. Eric se puso de pie y le ofreció el brazo. Lucian lo agarró y lo ayudó a incorporarse con facilidad. Pero, continuó Eric, sacándose el hollín de la manga, ahora eres libre. Ningún reino te controla. Tú eliges qué sigue. Sí, dijo Lucian en voz baja. Eric señaló el barco con la cabeza. Puedes subirte. La mirada de Lucian se suavizó, pero luego exhaló. Te lo agradezco. De verdad, pero aún necesito encontrar a Simba. Eric observó la devastación a su alrededor, con las manos en las caderas. Eso podría ser difícil. Con todo lo que pasó, hasta los puestos más pequeños fueron alcanzados. Podría estar en cualquier parte. Antes de que Lucian pudiera responder, una ola de tensión recorrió el muelle. Los guardias se pusieron rígidos, las botas rasparon al posarse en las empuñaduras. El acero se deslizó con agudos susurros metálicos, las espadas captaron los primeros destellos del amanecer. Alguien contuvo el aliento. Otro masculló una maldición. Desde la hierba alta cerca del borde del puerto se escuchó un gruñido bajo y vibrante. Dos ojos verdes brillantes se abrieron en la oscuridad. Parpadearon una vez. Entonces las sombras cambiaron y una elegante figura negra apareció ante la luz de la antorcha. Furia nocturna, suspiró Patapez. El Furia nocturna se movía con silenciosa confianza, sus garras golpeaban suavemente contra la piedra mientras avanzaba lo suficiente para ser visto. No era tan grande como el de la subasta. Un poco pequeño, dijo Tufnut. Sí, coincidió Rufnut, abriendo los brazos. El de antes era mucho más grande. En las fauces del dragón, un pequeño cachorro de león colgaba suavemente de la nuca, con la cola brillando mientras sus escamas bioluminiscentes captaban la luz temprana. Lucian sonrió. Bueno, dijo, empujándose del bote, parece que ya no necesitaré encontrarlo más. Hippo se quedó mirando. Lucian pasó junto a él, golpeándole ligeramente el hombro. Cuidado, murmuró Lucian en broma. Vas a hacer un agujero en el aire con esa mirada. Se acercó al Furia nocturna con calma. El dragón bajó la cabeza sin dudarlo, liberando al cachorro. Simba se abalanzó de inmediato sobre los brazos de Lucian, ronroneando con fuerza y presionando su cabeza bajo su barbilla. Lucian rió suavemente, acariciando la melena de Simba con una mano. Con la otra, extendió la mano y apoyó la palma contra el cuello del dragón. Gracias, amigo. Desdentado retumbó, con los ojos entrecerrados. Detrás del grupo, Hippo se quedó cerca de la parte de atrás, moviendo las manos con pequeños y cuidadosos movimientos hacia la línea de árboles más allá de los muelles. Ve, escóndete bosque. El dragón inclinó la cabeza. Sus ojos verdes se dirigieron a Hippo, luego al puerto abierto y luego nuevamente al niño. Astrid miró hacia atrás justo cuando Hippo se quedó paralizado, con las manos a los costados. Ofreció una sonrisa inocente que no engañó a nadie. Ella entrecerró los ojos. Luego se giró. Hippo reanudó su discurso de inmediato, con más urgencia ahora, señalando hacia los árboles y haciendo un sutil movimiento de corte con la palma de la mano. Esconder a desdentado. Desdentado resopló suavemente, entendiendo claramente la inclinación de su cabeza. Retrocedió, sus garras arañando ligeramente la piedra, y luego giró. Tras una última mirada, bajó el cuerpo y echó a correr velozmente, devorando el suelo, con los músculos tensándose bajo sus escamas negras mientras se desvanecía entre el humo y los árboles. Solo el leve susurro de la maleza removida indicaba dónde había ido. Eric parpadeó. Bueno, dijo lentamente. Eso sí que fue raro. Lucian acomodó a Simba en sus brazos, el cachorro se acurrucó contento contra él. Eric se volvió hacia el grupo y aplaudió una vez. Bueno, dijo. Vamos a llevaros a casa. Hizo un gesto hacia el barco que esperaba. Te llevaré de regreso a Berk. El humo se elevó a medida que el sol finalmente comenzó a salir. El mar estaba en calma. Demasiado tranquilo, pensó Lucian. El cielo apenas comenzaba a palidecer, un gris intenso se diluía en suaves azules a medida que el sol ascendía por el horizonte. El humo del puerto aún flotaba en el aire tras ellos, una mancha oscura contra la luz creciente, pero el agua frente a ellos estaba despejada y tranquila. Ya estaban lo suficientemente lejos como para que el mercado del norte pareciera una bestia herida abandonada. Lucian estaba sentado cerca de la proa, con una rodilla levantada y los codos descansando libremente mientras hacía girar algo pesado y desconocido en sus manos. El arma de Oak. Aún olía ligeramente a humo. El metal estaba caliente a pesar de que había pasado la noche.
Recordaba exactamente cuando había caído. Cuando las fauces del Furia Nocturna se cerraron de golpe, cuando los huesos y la sangre se esparcieron por la piedra, cuando el grito del capitán pirata ahogó todo lo demás. Entonces la pistola de chispa se le escapó de las manos a Oak, cayendo inútilmente por el suelo de la arena. Lucian lo había recogido sin pensar, más por instinto que por intención, incluso mientras el caos los envolvía. Ahora, en la quietud del mar abierto, se sentía más pesado de lo debido. A primera vista parecía una pistola de chispa. Empuñadura de madera, cañón de metal, forma familiar. Pero Lucian sabía que no era así. La había visto disparar una y otra vez. Sin recarga ni búsqueda de pólvora. Lo cual no estaba bien. Este mundo no hacía trampa de esa manera. Pulgó el mecanismo pensativamente, entrecerrando los ojos mientras trazaba costuras que no deberían existir. Detrás de él, un trozo de pan golpeó ligeramente su hombro. «Come», dijo Eric con la boca llena, apoyado en una caja. «Parece que vas a interrogar a esa cosa». Lucian atrapó el pan, sin apenas mirarlo antes de darle un mordisco. Lo masticó, lo tragó y luego levantó ligeramente el arma. «¿Sabes de dónde salió esto?» Eric siguió su mirada y luego levantó una ceja. «Sí», dijo. «Nunca he visto uno de cerca, pero sé lo que es». Lucian miró hacia arriba. «Dicen que es de una ciudad llamada Nueva Talasa», dijo Eric. «¿Nueva Talasa?» Eric asintió y se apoyó contra la barandilla, con un brazo enganchado sobre ella mientras el barco avanzaba con firmeza a través del agua. «Una ciudad en el continente de Valle Ceniciento», dijo con naturalidad. «Un lugar grande, ruidoso y con más olor a humo y aceite que a sal». Lucian frunció el ceño. «¿Cinder Valley? Un continente industrial, según dicen», continuó Eric, mordiendo de nuevo su pan. «Nunca he estado allí, pero tú no tienes por qué. Las noticias de ese continente viajan rápido. Demasiado rápido». ¿Y? Lucian se quedó mirando. Eric exhaló por la nariz, reflexionando. «No esperan que la magia resuelva las cosas», dijo. «Lo desmontan, lo estudian y lo mezclan con otras cosas. Lo llaman ciencia, y luego lo convierten en lo que les gusta llamar tecnología». Lucian volvió a mirar el arma. «Esa arma», añadió Eric, señalando con la cabeza, «es uno de sus primeros éxitos. Supuestamente está alimentada por cristales mágicos refinados, triturados, estabilizados y obligados a liberar energía sólida en ráfagas controladas». Se encogió de hombros. «Esa es la explicación que he oído. No pretendo entenderla». Los dedos de Lucian se apretaron ligeramente. «También oí rumores», continuó Eric, «de que han construido carros que no necesitan caballos. Bestias de metal que se mueven solas. Sale humo de ellas como un dragón enfermo». «Un coche», murmuró Lucian en voz baja. Volvió a girar el arma y miró a Eric. «¿Y quién les permite hacer todo esto?» Eric sonrió débilmente. «Oh, no hay rey», dijo. «No hay corona ni trono. Están gobernados por casas», explicó Eric. «Casas mercantes, para ser más precisos. Familias tan ricas que no necesitan linajes, sino que compran poder». Hizo un gesto vago, como si estuviera delineando algo invisible. «Lo llaman el cónclave de las casas doradas. 7 escaños, según tengo entendido. Transporte marítimo, armas, banca, cristales mama, dragones. Quien controle suficiente comercio tendrá voz. Quien la pierda, no. Entonces, dinero», dijo Lucian rotundamente. «Influencia», corrigió Eric. «El dinero es simplemente la medida». Lucian se quedó en silencio por un momento. «¿Y sabes todo esto por qué?», preguntó. Eric sonrió levemente. «No se es príncipe mucho tiempo si no se presta atención a los cambios que se producen en el mundo a su alrededor». Luego, más pensativo, añadió. «En realidad, estaba planeando ir allí después del mercado del norte». Lucian lo miró. «¿A Nueva Talasa?» «No como visitante. Solo, para ver si los rumores eran ciertos. Para encontrar algo que pudiera ayudar a Merlune a prepararse para lo que viene», admitió Eric. Suspiró. «Pero después de esta noche, ese viaje tendrá que esperar». Lucian se quedó mirando el sol naciente. Ciencia, tecnología, señores mercantes. Armas que no se recargaban. Un mundo que avanzaba, estuvieran preparados o no. Cerró su mano alrededor del arma una vez más. Un mundo de espadas y magia, y ahora la tecnología empieza a arraigarse, murmuró. «Esto se ha vuelto mucho más interesante». El barco siguió navegando y la luz se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. N/A. «Hola a todos.
¿Alguien conoce algún sitio web o aplicación que pueda usar para crear mapas personalizados? Me gustaría crear uno que muestre los continentes y lugares que aparecen en este fic. 47. Sospecha. El inframundo estaba en silencio, en una quietud antinatural, interrumpida únicamente por el lento desplazamiento de un barco por las aguas negras. Hades se encontraba al límite de sus dominios, con los brazos cruzados a la espalda y un fuego azul titilando en sus ojos mientras observaba al mortal en la visión. Una figura esquelética estaba sentada en un trono de piedra. Alto, envuelto en una túnica oscura y andrajosa. Su corona de astas proyectaba largas sombras sobre un cráneo inmóvil. La llama azul de Hades ardía mientras él observaba. El aire se deformó. La realidad se onduló como un cristal golpeado por una piedra, y de la distorsión surgió una mujer vestida de verde, con el caos adherido a ella como un perfume, con una sonrisa perezosa y una copa ya en la mano. Hades no se giró. ¿Qué pasa contigo y tus visitas sin previo aviso, Eris? Tranquilo, dijo con voz suave, sirviéndose ya una copa. Tenía curiosidad. Quería echar un vistazo a tu pequeña inversión. Sus ojos se posaron en la visión. Vaya. Todavía no he encontrado el caldero, ¿verdad? Si estás aquí para irritarme, respondió Hades rotundamente, ya lo hiciste con solo aparecer frente a mí. Ahora vete. Eris hizo un gesto de desdén con la mano y se acomodó en un asiento que no existía hacía un momento. Solo tengo curiosidad. Aún no ha recuperado el caldero negro. Y ya sabes lo incómodas que son las profecías. Las profecías están hechas para ser rotas. La llama de Hades se atenuó, solo levemente. Solo digo que sabes que el viejo mago está entrometiéndose otra vez. Escogiendo piezas, manipulando el destino. Los hombres que recoge no pueden hacer ni una sola onda en el océano, dijo. Y aunque pudieran provocar una ola, no me importaría. Eris se reclinó, divertida. Quizás. Pero si la profecía se vuelve más precisa y Hércules interviene mientras persiste una variable, se encogió de hombros. ¿No sería conveniente que alguien derribara la pieza del mago antes de que llegara al tablero? Hades finalmente se giró, con expresión afilada. Esta vez no habrá errores, dijo con frialdad. No como tu último intento, arruinado por un pirata. Sonrió con suficiencia. Aunque supongo que te conviene que el caos arruine sus propios planes. Eris se enderezó y terminó su bebida. Bueno, dijo con ligereza, esperemos que tu rey silencioso esté a la altura de su reputación. El caos odia las decepciones. Al mediodía, el mar había perdido la calma matutina. La luz del sol brillaba sobre las olas ondulantes mientras los conocidos acantilados de Berk comenzaban a alzarse en el horizonte, con siluetas oscuras que se recortaban contra el azul. El navío real surcaba las aguas con firmeza, con las velas desplegadas y las cubiertas desplegadas, una vez más, con un movimiento silencioso en lugar del caos. La pandilla se había reunido en la cubierta principal. Habían traído comida sencilla. Pan, carne seca, queso y odres de agua pasaban de mano en mano. Nadie tenía mucha hambre, pero comer era una prueba de que habían sobrevivido. Patán mocoso masticaba ruidosamente, sentado en un rollo de cuerda. Patapez hablaba con desgana sobre las estimaciones de daños en el puerto. Los gemelos discutían sobre si la explosión de barcos contaba como técnicamente impresionante. Eric habló en voz baja con algunos de sus guardias. Lucian estaba sentado cerca, Simba acurrucado cómodamente contra su costado, el cachorro medio dormido en el calor del sol. Astrid comió en silencio. Sus ojos se movían sin pensar, escaneando la cubierta. Cálculo. 1 por 1. Ella frunció el ceño. Ella miró de nuevo. ¿Dónde está Hippo? Preguntó Astrid. Lucian levantó la vista de Simba, imperturbable. En su habitación. Dijo que lo despertáramos cuando nos acercáramos a Berk. El ceño de Astrid se hizo más profundo. Eso no sonó bien. Ella se puso de pie bruscamente. Voy a comprobarlo. Lucian no la detuvo, pero sus ojos la siguieron mientras ella cruzaba la cubierta y se dirigía hacia abajo. El interior del barco estaba más silencioso. El zumbido del mar se filtraba a través de las paredes de madera. La luz de la linterna se mecía suavemente con el movimiento del barco mientras Astrid avanzaba por el pasillo hacia los camarotes de invitados. Se detuvo frente a la puerta de Hippo. Estaba cerrado. Ella golpeó una vez. Hippo. No hay respuesta. Ella volvió a golpear, esta vez más fuerte. Hippo. Silencio. Su mano se posó en el mango. Giró fácilmente. La puerta se abrió lentamente con un crujido. Astrid entró, y se detuvo. La habitación estaba vacía. La cama estaba intacta.
No había mantas tiradas, ni botas en el suelo, ni bolso. Nada. La mandíbula de Astrid se tensó. Sus ojos recorrieron nuevamente la habitación, buscando algo, alguna señal de que Hippo había estado allí recientemente. No había ninguno. ¿Qué estás ocultando, Hippo?, dijo ella con voz cargada de sospecha. Muy por encima del mar, las nubes se desgarraron como cortinas a la deriva. Una sombra los atravesó. Desdentado voló bajo y rápido, sus alas trazando arcos limpios a través de la niebla que se disipaba mientras los acantilados de Berg se alzaban ante él. Abajo, muy por debajo de la capa de nubes, un solo barco surcaba el agua con firmeza, el que llevaba a Lucian y a los demás a casa. Hippo se inclinó hacia adelante en la silla, con los dedos descansando ligeramente contra las suaves escamas del cuello de Desdentao. Ya casi llegamos a casa, amigo, dijo suavemente, rascando el lugar familiar justo detrás de la mandíbula de Tootles. El Furia Nocturna emitió un rugido de satisfacción, inclinándose ligeramente mientras seguía el ritmo de la nave que se encontraba debajo, con cuidado de permanecer oculto entre las nubes. Por un momento, todo se sintió bien. Entonces Hippo se puso rígido. Algo se movió en el borde de su visión. Giró la cabeza y entrecerró los ojos ante la bruma. Otra sombra se deslizó a través de las nubes junto a ellos, elegante, negra y moviéndose exactamente a la misma velocidad. A Hippo se le cortó la respiración. De ninguna manera, la forma se acercó, rompiendo brevemente la niebla. Una furia nocturna. Sus alas eran más anchas, su cuerpo más pesado, con cicatrices apenas visibles a los costados. Sus ojos, agudos y astutos, se clavaron en los de Hippo. Por un instante, el jinete y el dragón se miraron fijamente. Entonces, sin hacer ruido, el otro furia nocturna bajó sus alas, rodó suavemente y desapareció entre las nubes de abajo, engullido por la niebla como si nunca hubiera estado allí. Hippo tragó saliva con dificultad. ¿Por qué está aquí?, murmuró. N/A. He subido un mapa de parte del mundo de esta historia en los capítulos auxiliares, aunque el texto está un poco borroso. 48. De vuelta a casa el mar se fue calmando a medida que Berg apareció completamente a la vista. Acantilados escarpados se alzaban del agua como las espinas de una bestia colosal, familiares e imponentes contra el cielo brillante. El humo se elevaba perezosamente de las chimeneas a lo largo del pueblo junto al acantilado, y el tenue sonido metálico resonaba por todo el puerto. El barco aminoró la marcha al entrar en la bahía, y las velas se aflojaron mientras la tripulación se preparaba para atracar. Se prepararon las cuerdas, las botas resonaron contra la madera y las voces se elevaron con el alivio que solo transmitían los supervivientes. Lucian subió a cubierta junto a los demás mientras el puerto se acercaba. Simba se estiró y bostezó a sus pies, parpadeando ante la luz del sol. Eric se encontraba cerca de la barandilla, observando la isla con silenciosa curiosidad. Es un lugar duro, dijo, sin mala intención. ¿Te gustas cada vez más?, murmuró Lucian. El barco atracó con un golpe sordo, las cuerdas fueron lanzadas y aseguradas rápidamente. Los vikingos se congregaron en el muelle, con la curiosidad reflejada en sus rostros al reconocer a las figuras familiares que regresaban. Un murmullo recorrió la multitud. Desembarcaron uno a uno. Al otro extremo del muelle nos esperaban dos figuras familiares. Stoico estaba de pie con los brazos cruzados, sus anchos hombros bloqueando la mitad del muelle, con una expresión de piedra. A su lado estaba Bocón, mirando el barco con los ojos entrecerrados y protegiéndose los ojos con una mano. Bueno, estaré, empezó Bocón. Han vuelto. Una mancha borrosa cayó silenciosamente desde el otro extremo de la nave, la figura se enderezó y se fusionó con la multitud como si siempre hubiera estado allí. La mirada de Stoico recorrió al grupo que regresaba a medida que se acercaban, y su ceño se profundizaba con cada paso. Entonces Eric dio un paso adelante. Ajustó su postura, se alisó el abrigo y levantó el brazo cortésmente. Príncipe Eric de Melune, dijo, ofreciéndole la mano. Es un placer conocerlo finalmente. Stoico miró la mano extendida. Luego a Eric, y luego volvió a mirarla. Pasó un buen rato. Finalmente, Stoico extendió la mano y la estrechó con fuerza. Stoico, dijo. Jefe de Berg. Un placer conocerte también. Eric hizo una ligera mueca ante la fuerza, pero mantuvo su sonrisa. Stoico lo soltó e inmediatamente centró su atención en los demás. Lucian sintió que esa mirada se posaba como un peso. Bueno, dijo Stoico, entrecerrando los ojos mientras contaba las caras. ¿Tuviste un buen viaje? Patapez se rió nerviosamente. Ah, bueno, lo hicimos, jeje. Stoico gruñó.
Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario en Hippo, quien de alguna manera había aparecido entre ellos sin que nadie se diera cuenta. Gruñó estoico. Se volvió hacia Eric. ¿Qué trae a un príncipe a Berk? Eric inclinó la cabeza respetuosamente. Viajaba muy al norte y los encontré en una isla. Las circunstancias hicieron que viajar juntos fuera más seguro. Estoico asintió una vez, aceptando eso. Puedes quedarte, dijo. Berg no es un palacio, pero, quizás en otra ocasión, respondió Eric con suavidad. Mi reino requiere mi atención. Solo quería que volvieran sanos y salvos a casa. Estoico lo estudió por un momento y luego asintió nuevamente. Buenos vientos entonces. Eric se volvió hacia Lucian y los demás. Cuídense. Se soltaron las amarras. El barco empezó a alejarse del muelle. Cuando el barco partió, la mirada de Astrid se entrecerró. Ella se giró lentamente hacia Hippo. Luego le dio un fuerte codazo en el costado. ¿Dónde estabas? Preguntó ella. Hippo se sobresaltó, forzando una risa demasiado rápida. ¿Qué? Estaba en mi cama, dijo. Ya sabes, durmiendo. Astrid frunció el ceño. No estabas allí. Hippo se frotó la nuca. Supongo que me fallaste por poco. Astrid no sonrió. Estoico giró sobre sus talones y se dirigió hacia el gran salón del hidromiel. Los demás los siguieron en un silencio incómodo, con las botas resonando contra la piedra al pasar entre los curiosos vikingos. Bocón cojeaba junto a Estoico, golpeando rítmicamente el suelo con el gancho. Las puertas del salón se abrieron de golpe. El calor y el ruido se extendieron, la luz del fuego, el olor a humo y carne, las voces murmuradas se interrumpieron cuando el grupo que regresaba entró. Estoico tomó asiento a la cabecera de la larga mesa. La pandilla estaba sentada frente a él, moviéndose incómodamente. Estoico levantó un brazo. Levantó un dedo y lo movió lentamente hacia adelante y hacia atrás. Sin mirar, una mujer vikinga al costado del salón arrojó una pesada taza de madera al aire. Estoico lo atrapó limpiamente. Tomó un largo trago, se limpió la boca con el dorso de la mano y dejó la taza con un golpe seco. Sus ojos se fijaron en ellos. Entonces, dijo con calma y peligro, ¿quieres decirme a dónde fueron todos? La pandilla intercambió miradas. Entonces, solo estábamos, probando algo, no estaba tan lejos, técnicamente fue una experiencia de aprendizaje, había dragones, no los nuestros, bueno, tal vez uno, la sala estalló en voces superpuestas. La ceja de Estoico se crispó. Sus manos se estrellaron contra la mesa con un estruendoso bang. El silencio cayó instantáneamente. Estoico giró lentamente la cabeza. Patas de pez. Patapez se estremeció como si le hubiera caído un rayo. ¿Sí? Quiero decir, jefe. Estoico se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. ¿A dónde? Dijo lentamente, fuisteis todos. Patapez tragado. Sus manos se movían nerviosamente en su regazo. La voz de Estoico bajó más grave. Patas de pez. Patapez espetó. Fuimos al mercado del norte a ver la subasta y vimos un furia nocturna. Se tapó la boca con ambas manos. Demasiado tarde. La sala quedó en completo silencio. Estoico se puso de pie. ¿Fuiste al mercado del norte? Gruñó. El nombre solo tenía peso. Criminales, esclavistas, mercenarios, cosas que incluso los vikingos evitaban. Ese lugar está lleno de la peor clase de personas, continuó Estoico, caminando lentamente. Y no le dijiste a nadie a dónde ibas. Nadie se atrevió a mirar hacia arriba. Estoico se detuvo frente a ellos. ¿Cómo? Preguntó, ¿llegaste ahí? Tufnud levantó la mano con orgullo. Nos colamos en el barco del comerciante Johan. Bruta asintió. Como fantasmas. Tufnud continuó, cruzándose de brazos. Y cuando nos atrapó, le pagamos. La cabeza de Gobert se levantó de golpe. ¿Con qué le pagaste? Escamas de pesadilla monstruosa, dijo Brutacio alegremente. 5. Gobert se quedó congelado. 5. Sí, confirmó Tufnud. El ojo bueno de Gobert se abrió lentamente. ¿Eran aquellos? Preguntó con cuidado, ¿mis escamas de dragón? Sí, dijo Tufnud nuevamente, sin dudarlo. Toda la pandilla se volvió contra él. Tonto. Gobert apuntó hacia ellos con su anzuelo. Todos. Ladró. Esas escamas eran para reforjar armaduras. Miró a Tufnud con enojo. Pagarás por cada uno. Tufnud parpadeó. ¿En dinero? Gobert se acercó. De parto. Tufnud palideció. Estoico se pellizcó el puente de la nariz y exhaló lentamente.
Cuando los miró, su expresión era severa, pero debajo de ella, algo más se agitó. Inquietud. ¿Y viste un furia nocturna?, dijo estoico en voz baja. Sí, lo tenemos. Estoico se enderezó. Nos ocuparemos de eso más tarde, dijo. Por ahora, ninguno de ustedes volverá a irse de Berk sin mi consentimiento. Nunca más. Su mirada los recorrió. Comprendido.